Entonces no puedo modularla correctamente y de repente me quedo sin voz, no estoy llorando, estoy llorando, ¿ok? También con las preguntas y que salieron ahorita, dice, yo sí quiero adelantar diciendo que hay varias interpretaciones de lo que pasó de la historia, hay diferentes posturas en cuanto a la historia, entonces probablemente lo que yo aquí estoy planteando puede ser que difiera de algunos historiadores tal vez, o de algunas posturas, pero bueno, ¿por qué escoger los matrimonios mexicas? Las primeras dos fotos que voy a mostrar de indígenas no son mexicas, no son de la zona donde hablan náhuatl, sino son de Chiapas, pero de todas maneras son tan bellas, las saqué en internet de una noticia, no tengo la fuente, pero quiero compartirla porque son bellísimas. Entonces, ¿por qué escoger matrimonios mexicas? ¿Okay? Son los antecedentes nuestros, ¿no? Están aquí en la Ciudad de México sobre todo. ¿Y por qué es el náhuatl la lengua que más se habla en México, en todo México? Son los habitantes que más hablan, los indígenas que habitan México, la población más grande son los que hablan náhuatl. Los náhuatl, bueno, vienen de Aztlán, encontraron el águila en la serpiente y formaron aquí Tenochtitlán, los de aquí se llaman mexicas. En esta foto yo lo que quiero mostrar es la gran diversidad de culturas que tenemos en México, que es maravillosa, y nuestra vida cotidiana y nuestra riqueza cultural son las que nos permiten continuar forjando una identidad, ¿sí? a partir de lo oral. A partir de lo oral. Estos son locales que después pasan a ser nacionales, luego pueden ser internacionales, y algunas cosas llegan a ser globales. ¿Sí? Para poner esta fotografía, la falda que ellas traen se parece mucho a la que traen. Sí. Y sin duda en muchas culturas se usa para boda con una camisa bordada en Shakira también. ¿Sí? ¿Por qué hablar de los mexicas y por qué estar pensando en esto de la influencia que puede tener? Y todo fue porque ante el tema del matrimonio me interesó saber nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y qué ha prevalecido de ese pasado en el presente y que seguramente muchas áreas continuarán. Sí. Quiero agradecer a la señora Inocencia Reyes, que tiene 25 años trabajando con nosotros. Ella habla náhuatl y me estuvo platicando su historia de cómo son las tradiciones en sus pueblos y en sus alrededores de Tezutlán. También agradecer a la señora Beatriz Vázquez, que tiene como 5 años trabajando con nosotros, también habla náhuatl, creció con el náhuatl y nos platicó las experiencias y los recuerdos que ella tiene de las tradiciones del matrimonio, porque sin duda ahorita en el 2014 muchas ya se están casando como nosotros, con vestido blanco largo, sin tanta tradición. Es una pena que se pierda. ¿Sí? Al arqueólogo Jorge Angulo Villaseñor, con la persona que tuve grandes pláticas, largas pláticas, y así a nivel de relatos comentamos muchas de las experiencias que se recopilaron acerca del matrimonio. ¿Sí? El historiador Bruno de la Serna, que sin duda me ayudó a estructurar esto, y de todos los libros consultados que veremos la bibliografía al final, hay uno que particularmente me pareció muy interesante y es de la maestra en antropología María Rodríguez, con un libro que se llama La Mujer Azteca, que creo que con este libro podrían, quien desee, complementar más lo que veamos aquí. ¿Sí? Entonces, hablando de las citas que mencionaba el de Cancini y de otras personas, no conocemos realmente la realidad, sino la realidad sometida al modo de interrogarla,
Entonces, ¿cómo le interrogan las diferentes culturas? ¿Cómo le interrogaron los españoles? ¿Cómo le interpretaron los españoles? ¿Cómo la sentaron en los códices? ¿Cómo fueron interpretados en los libros que hacían los españoles para mandar a España? ¿Y qué diferencias hay de la realidad? Y sobre todo de estas que conservamos todavía. La identidad es una construcción que se relata. Y hablando de que se relata, y ahí va siguiendo nuestra identidad y se va haciendo mestiza nuestra identidad. Las historias son la base, las historias son la base para cimentar identidad. Las historias se definen por quién las cuenta, cómo las cuenta, en qué momento las cuenta y a quiénes se las cuenta. Mostrar la historia de alguien siempre de una misma manera hará que con el tiempo se convierta en una verdad, aunque tal vez no lo sea. Pero no hay duda de que siempre existen diferentes perspectivas. Por ejemplo, la historia escrita por los vencedores puede ser radicalmente distinta a la escrita por los vencidos. Y como ejemplo tenemos el libro de la visión de los vencidos del antropólogo e historiador Miguel León Portilla. ¿Sí? Partiendo de que los valores, creencias, costumbres pasan de generación en generación de manera oral, los dichos de los antiguos, la palabra de los dichos antiguos se llamaba huehuetlatolli, y a todos estos relatos que pasaban de generación en generación, Fray Andrés de Olmos y Fray Bernardino de Sahagún, después de la conquista, recopilaron esos relatos y de esa manera hay testimonio escrito de las normas de conducta, las celebraciones, las creencias de los pueblos náhuatl. La familia sin duda es uno de los pilares más fuertes de la cultura mexicana. ¿Cuál es el método de enseñanza náhuatl? Era justo el de dar consejos, el de conocimiento y en la persuasión. Dar consejos de manera oral, que eran los dichos antiguos, huehuetlatolli. En la actualidad, parte de estos manuscritos de Sahagún se conservan en la Biblioteca Nacional de México. Hay palabras para recién nacidos, palabras para fallecidos, hay palabras para modales y por supuesto para matrimonios. ¿Sí? Esta foto es del 2014, ¿sí? Sacada de las noticias de Prodigy. ¿Sí? ¿Cuál es el pasado de esta niña, el presente y el futuro de ella y de todos nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el método de enseñanza en donde ella vive en su contexto? Sin duda sigue siendo el huehuetlatolli, ¿sí? Que son los relatos antiguos, con la relación al matrimonio, cómo crecerá ella, con qué ideas, con qué creencias, con qué bases, con relación al matrimonio, a la cultura náhuatl contemporánea. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos valores culturales y esos principios morales con los que crecerá? Cualquiera pensaría que son tradiciones del pasado, pero en algunos pueblos sobreviven estos consejos y se han ido adaptando a la temática de la vida humana. ¿Sí? Esta niña crecerá, bueno, ella no era chica tampoco, pero estos niños crecen con sus lenguas, donde boda o casamiento, que no es una traducción exacta, sería Nemixquitle. ¿Sí? Ok. Hay diferentes náhuatl, la señora Inocencia y la señora Petrita, entre ellas no se entienden del todo porque sus náhuatl son diferentes. Y en esa medida también hay diferentes en las costumbres del matrimonio, pero la idea era buscar coincidencias con lo que dicen los códices, con lo que ellas viven en sus pueblos. ¿Sí? Esposa, esposo, familia, novia, novio, ¿sí? ¿Con qué costumbres se crecerán? ¿Con qué palabras crecerán? ¿Sí? Esta chica se llama Leticia Pérez Candia, es una alumna de diseño gráfico de la UAM Azcapotzalco. Yo no sé del ADN ni de todo lo que siga, pero es una belleza y tiene una abuela que ella afirma que es indígena. ¿Sí? Seguramente no de la pureza que creemos o esperamos o nos gustaría, pero sus rasgos sin duda son especiales y son diferentes a
nosotros. ¿Sí? Ella es la señora Petrita Vázquez. ¿Sí? Las diferencias marginales con las que viven ellos, la pobreza y todo, también hace que los matrimonios sean diferentes. Como decía Martina, hay veces que conviene más robársela o escaparse que tener que pagar con todas estas tradiciones y lo que implica. Hasta que te nombre el padrino te sales salsamolado, ¿no? Si te tocas el padrino del vestido, de la, no sé, de mil cosas, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes contextos en crecer? ¿En qué contexto creció Petrita? ¿En qué contexto crece Carlos, su hijo? Donde nace en la Ciudad de México, pero Petrita lo tuvo que llevar a su pueblo, a que viviera los primeros 4 años con su madre, y ya después lo pudo traer a la Ciudad de México ya para vivir con ella, ¿no? Carlos hablaba a los 4 años lo que hablaba, lo hablaba en náhuatl, y ahorita recuerda solo algunas palabras, ¿no? Él es ya universitario, es ingeniero electrónico, está haciendo su servicio social en un laboratorio de la UNAM, y lo que tiene que hacer es examen de inglés para titularse, y el náhuatl sigue olvidándose y perdiéndose. Ella es la señora Inocencia Reyes. Su hija se llama Nora Dafne Cosayas. La mamá habla perfectamente el náhuatl, su náhuatl, ¿sí? Que es diferente al de la señora Petrita. ¿Sí? La hija solo recuerda algunas palabras, ¿sí? Estudia lenguas y literatura hispánica, hace su servicio social en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? En una sola generación hay un brinco de contextos completamente diferentes, y con estos saltos se van perdiendo también muchas de las tradiciones que sorprendentemente hasta ahorita hemos conservado. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de Petrita en su pueblo? En su pueblo el novio, sí, ahí sí tienen una relación con la novia, sí, y van los padres del novio a solicitar que desean que su hija sea esposa para su hijo. ¿Okay? Por tradición, ¿sí? Ellos tienen que decir a la primera que no, ¿sí? Y entonces se regresan, y entonces al día siguiente tienen que regresar con más regalos, con todo esto, e insistir, y ya después si la chica quiso, pues entonces se casan, y si dice que no, pues no se casan, ¿no? Pero sigue eso mismo que se conserva y que viene también en los códices explicados, ¿no? También la pagada, la mayoría la paga el papá del novio, ¿sí? La novia, una vez casada, vive en casa de los papás del novio, tiene que atender a la suegra, tiene que hacer todo por la suegra, y llegando la nueva nuera, las otras ya no hacen prácticamente nada porque le toca a la nueva, ¿sí? Entonces, y si se enferman los padres, son ellas las que tienen que cuidar a los suegros y no a sus padres. A sus padres los cuidarán las nueras, que tendrán las esposas de sus hijos. Si me preguntan a mí, yo prefiero cuidar a mi mamá que a mi suegra, aunque las dos eran bellísimas personas, pero pues si se trata, pues yo preferiría atender a mi mamá, pero en estas culturas es completamente diferente. ¿Okay? Así viste Carlos, universitario electrónico, ¿sí? Ingeniero electrónico, ¿sí? Con un futuro muy prometedor, ¿okay? Como resultado de estudiante, y su abuela y su tía abuela viven así y visten así. ¿Okay? Esta es la boda de la hermana de Petrita, ¿sí? Donde ya no trae el traje tradicional, sino es un vestido normal, en blanco, donde el novio regala la tela y ellos confeccionaron el vestido. La madre está bastante normal, pero el que sí sigue siendo sorprendente es el padre, que el día de la boda sigue con su traje de manta, ¿no? Esta foto es de 1982 más o menos. La historia del pueblo de Petrita, la historia del pueblo de Petrita, cuando me platicaban sus tradiciones, y no supo decirme por qué, hacen unos tamales que son 5 bolitas de masa y luego las envuelven en hojas de maíz, pero no la del elote que conocemos, sino de la milpa, ¿no? Que es mucho más verde. Después vamos a ver lo que son las bolitas. Ella no supo explicármelo, ¿sí? Ella es Inocencia, en su pueblo, que está a los alrededores de Teciutlán,
Ahí resulta que en algunos de esos pueblos someten al novio en un área con muchísimo humo, y si soporta ese humo significa que va a ser un buen esposo y que no va a ser celoso. Entonces, de entrada, eso no se hace en muchas otras reuniones. Aquí también el novio va por la novia, si tampoco acceden a la primera, o sea, eso parece una constante, que los pueblos no acceden a la primera, a la segunda, que ya llevan más regalos y todo eso, entonces ya acceden, si la novia quiere, acceda. Obviamente aquí estamos hablando de gente del pueblo normal, lo que hubiera sido plebeyos en la época de los mexicas, ¿okay? Es muy diferente con los nobles. ¿Okay? Entonces, entrando ya a lo que sería los mexicas, ¿sí? Está el Tepozcali, que era la escuela para los jóvenes guerreros y para servir a la comunidad, jóvenes del pueblo que a partir de los 15 años entraban aquí, ¿sí? El Calmecal, que era escuela para los hijos de los nobles. En esta escuela se les enseñaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, senadores, maestros, etcétera, a otro nivel, ¿no? Luego está el Huicali. ¿Por qué no puedo ver la siguiente parte? Sí. Huicali, Casa de Cultura, Poesía y Danza. Eran ciencias oficiales las que tenían que tomar ellos, ¿ok? Perdón, es que aquí está. Ok, el Calmeca y Huicacali, la función básica era de transmitir y elaborar la lengua culta, ¿sí? Así como en Roma había latín vulgar y latín culto, pues también aquí había y las niñas, ese náhuatl, ¿sí? Y las niñas, algunas nobles, iban al Ixpochcali, que era una escuela donde asistían ciertas niñas a partir de los 12 años, también nobles, donde estaban ahí atendiendo con labores de barrer y todo eso y atender el templo. ¿Qué pasa aquí? Que ya tenemos el códice mendocino, ¿sí? Aquí viene ya la escena del matrimonio mexica, ¿sí? En esta parte, ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Okay. Tenemos este códice mendocino, se encuentra en la biblioteca gracias, en Oxford, Inglaterra, ¿sí? Aquí los españoles traducen con arabismos. ¿Por qué? Porque no sabían cómo llamar a este gran maestro mexica y entonces llamaban el alfaquí, que es un nombre árabe que quiere decir el doctor o sabio en la ley. Entonces para ellos estos eran los maestros sabios que iban a educar a los niños. El padre, sí, entrega a 2 hijos jóvenes de 15 años para que entren a la escuela en Huicacali, sí, ok. Y sí. El Calmeca y el Huicacali, ok, que eran para los nobles. Sí. Aquí está el padre que entrega a los hijos de 15 años, los maestros y las escuelas, ok. Aquí está ya, esto son 5 bolitas, ¿ok? Que son numerales, son 5 años. Entonces son 5, 10, 15 años era la edad en lo que ellos entraban. Casualmente los acomodan casi siempre de 5 en 5. Y la señora Petrita hace sus tamales con bolitas de masa, 5, y los envuelve. No tiene la menor idea de por qué son 5 bolitas, ¿ok? Ok. El padre de los 2 mozos, ¿ok? Aquí está ya la escena, esta parte de la escena la vamos a ver aquí abajo con más detalle, ¿sí? Están las viejas, que así le llaman, que son las que van. En los nobles, llegaban los maestros, ¿cómo voy de tiempo? Perdón. Ok. Los nobles, cuando el hijo estaba por salir de la escuela, que era alrededor de los 22 años, y ya tenían intenciones de que el niño se casara, el joven se casara,
Ok, entonces muchas veces el joven ya había visto a alguna chica de su nivel social y había dicho que le gustaba, y entonces invitaban a los profesores a la casa del novio y les preguntaban a través de un discurso que hacía la persona más vieja de la familia, les preguntaban si ya estaba en condiciones de que hubiera aprendido lo suficiente en la escuela como para ya casarse y armar una vida. ¿Okay? Y mientras estaba este discurso había un hacha y un tabaco. Si el profesor se levantaba y salía con el hacha, significaba que estaba cortando el cordón de unión del joven con la escuela, y entonces estaba ya con los conocimientos suficientes para poder casarse. Si el profesor se llevaba el tabaco, significaba que no estaba listo todavía para poder casarse. Entonces el primero que daba autorización era el maestro para ver si estaba en condiciones de poderse casar, ¿no? Pero ya una vez que estaban casados, una vez que sí se aceptaba que sí podía casarse, entonces estas viejas, que le llaman las viejas, sí, intercedían por parte de la familia del novio e iban a casa de la novia a solicitarla en nombre de la familia a la chica para que se casara con el joven. Okay. Como ahorita, sí, de entrada era obligación contestar que no estaba lista, sí, igual que ahorita. Bueno, por lo menos en la generación de Petrita y de Inocencia y mía, todavía era eso. Ahorita muchas de esas ya está cambiando, porque llegaron las maquiladoras a los pueblos y entonces las chicas ya lo están perdiendo completamente, las tradiciones, ¿sí? Pero entonces, bueno, entonces, la familia de ella tenía que decir que no, se iban, las viejas dejaban regalos y todos, y se iban, regresaban a casa del novio, y al día siguiente regresaban con la familia de la novia, ya habiéndoles dado un tiempo para que platicaran con la novia, que muchas veces estaba en el templo, arreglando todo esto de barrer y tener limpio el templo. Entonces regresaban, y si la chica había dicho que sí, entonces ya se apalabraban y tenían que entonces ya empezar a preparar las cosas, pero la segunda vez es cuando autorizaban, tal y como hacen por lo menos hace 20 años, hacían también en los pueblos de Petrita y en el pueblo de Inocencia. Después de que van estas viejas, okay, que así aunque suene feo, así se les dice, sí. Aquí está el fogón, sí. Aquí está el fogón, aquí está el sumario de copal, este petate se llama petate o estera, estas son las 4 viejas, este es el chiquihuite con comida, esta es la vasija trípode con comida, sí, y estas son hachas de pino que van iluminando el camino donde la amateca, que era la escribana de papel, amate lleva ya cuando está desposada la novia a casa del novio. Okay. Entonces, también en los nobles, digamos que los plebeyos, Dios mío, eso no tiene nada que ver con la fatiga vocal, eso es. Digamos que los plebeyos sí se podían casar por amor, y los nobles casi nunca, porque ni siquiera a veces conocían a la novia, si no eran acuerdos, como en tantas otras sociedades, como la libanesa, por ejemplo, también se arreglaban los egipcios, como muchas otras. Aquí también se hacen arreglos de conveniencia, tanto de nivel social, ¿sí?, de poderíos en las tierras, de linaje, como iba bajando el linaje, y sobre todo unir las fuerzas, unir las tierras y continuar con la parte noble de las personas. Lo más importante para ellos era saber que los hijos eran verdaderamente del noble, sí, y saber que era verdaderamente hijo del noble, y además poderle dar continuidad al pueblo. Por eso el noble podía tener a la esposa, la más importante, digamos, la legal, la legítima, y podía tener cuantas concubinas deseara, que esas concubinas casi siempre eran, sí, del pueblo normal, no eran nobles. ¿Y por qué? Porque también hay historiadores que señalan que era un poco
también el poder volver a poblar la situación después de tantos fallecimientos durante las guerras, ¿no? Pero la única que contaba como esposa legítima era la primera, que generalmente era noble con noble, ¿sí? Y las otras eran concubinas y podía tener las que quisiera, ¿okay? Entonces también cuando un plebeyo se quería casar, pues ya tampoco había tantas chicas, porque los nobles tenían muchísimas concubinas, entonces ya no había tantas chicas disponibles para poderlas seleccionar y casarse con ellas, ¿okay? En realidad la palabra boda no existe, sino lo que existe es el equivalente a atado de tilmas, que son estos, ¿okay? El de ella, que se llama huipil, lo ataban al de él, que se llama ayatl, ¿okay? Y se daban de comer entre sí, y significaba que sería una ayuda mutua para el futuro. La palabra de los antiguos, ¿sí?, era que un buen matrimonio y la formación de una familia ejemplar eran los ideales máximos a los que aspiraban desde pequeños. Casarse con el mismo grupo étnico, aunque sea de diferentes estados, era importante que fueran del mismo grupo étnico. Y si eran plebeyos, se buscaba que fueran inclusive del mismo barrio. Okay. A la mujer se le instruía diciendo que debe obedecer al marido, debe de cuidarlo, debe preservar su casa, proteger el trabajo de su esposo, ahorrar para que pueda dejar a los hijos. Todo esto, si se cumplía, habría una recompensa. ¿Okay? María Rodríguez, en su libro de la mujer azteca, señala 4 funciones del matrimonio, que era tener certidumbre de que el padre, de ser el padre de los hijos de esa mujer, otorgaba al marido el derecho al control exclusivo de su mujer, sexual, laboralmente, así como de sus tierras. Ayudaba al control de los índices de poblaciones y supervisión estatal, y marcaba la entrada del hombre al grupo adulto y obtenía una parcela de tierra que implicaba el pago de tributos. Todos los mexicas tenían que hacer un trabajo comunitario. O sea, aquí pagamos impuestos y queremos que el gobierno haga todo, ¿no? Allá, en esta época, todos aportaban algo para conseguir lo que deseaban. O hacían canales, o construían algo, o arreglaban algo, pero todos tenían que hacer un trabajo comunitario. ¿Sí? ¿Cómo seleccionaban a la mujer? Seguimos hablando de los nobles, ¿okay? Porque en los plebeyos se usaba más el fugate para ahorrar estos costos, ¿no? Seleccionaban a la mujer por su familia, que si era de buena familia o no, ¿sí? Por cómo lucía su cabello suelto, que les cubría gran parte de la espalda. Deberían parecer fuertes y de buena salud, y mostrar una actitud diligente que honra a sus mayores. Se analizaba también detenidamente el signo de los novios con el calendario y se decidía si era indicada o no para realizarse ese matrimonio. Si ya habían hablado las familias y si ya estaba todo el mundo bien y contento y arreglado, pero resulta que a la hora de checar los calendarios, el calendario indicaba que no era una buena relación marital, se suspendía todo. Vimos, aquí podríamos ver qué tipo de cosas regalaban y cómo al final brindaban, todo el mundo comía, todo, a los novios eran los únicos que no podían emborracharse, por decir algo, porque tenían que tener 4 días de penitencia. Después de esos 4 días era la primera noche como esposos, sí, más valía que fuera virgen, porque si no era un verdadero problema, las podían lapidar, ¿okay? Y si descubrían un adulterio, a la mujer seguro la mataban, pero al hombre solamente lo mataban si la mujer con quien había cometido adulterio era casada. Si era alguien del pueblo, pues podría pasar como una concubina más sin ningún problema. Okay. Aquí
vemos qué pueden comer, qué no pueden comer, como al final las bendecían con agua y luego las bendecían con pulque, con optio, que es el pulque. Y entonces ya seguía la tradición de que ella se tenía que ir a vivir a casa de él también, como todavía existe en muchos de los pueblos. Con esto y por el tiempo, podemos ver que hay muchas semejanzas todavía, no a nivel de nobles, pero sí hay muchas semejanzas en cómo tienes que actuar cuando vas y pides a la hija, cómo tienes que contestar que no, cómo el novio ahorita tiene que ir por la novia, toda la familia del novio va por la novia, ¿sí? Y después toda la familia de la novia con el novio se regresan a festejar a casa del novio, luego se pueden ir a la iglesia y luego de la iglesia cada quien a su casa, y luego en la noche otra vez la familia de él va a recogerlo a casa de la familia de ella y ahí van todos de regreso a casa de él para festejar. Entonces es sorprendente cómo hay valores, creencias y costumbres que pasan de generación en generación de manera oral, y sorprendentemente ahorita tenemos todavía muchas semejanzas. Okay. Gracias.